Por eso, hermano, por todo esto que les pasó, estaban tan tristes en Babilonia cantando. Ahora sí ya muy espirituales. ¿Cómo vamos a cantar cosas raras después de que cantaban alabanzas y adoraciones a los otros dioses en los que se pervirtieron? Ahora sí ya muy santificados, nomás a Jehová cantamos y eso en el templo, aquí no, ¿cómo vamos? Y era muy tarde, hermano. Desoyeron las advertencias. El Señor les mandó mensajeros y se rieron de ellos. En el versículo 17, hermano, dice que Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos. La tragedia sobreviene al salirnos de la protección de Dios. Entonces sí lloramos junto a los ríos de Babilonia, hermano. ¿Cuál fue su Babilonia cuando usted se alejó de Dios? ¿O cuando no lo conocía? ¿Cuál fue su Babilonia, hermano? ¿Cuál masacre, cuál sacudida tuvo que vivir para poder reconocer la supremacía de Dios y su poder y su amor? ¿Tuvo que azotarlo una desgracia, hermano? ¿O qué tuvo que pasar? ¿Cuál fue su Babilonia donde usted se sentaba a cantar, hermano? Y dolor. Yo no sé, hermano, si usted o yo o algún miembro de esta iglesia va a tener que pasar por algo así como consecuencia de su rebelión, su desobediencia. No lo sé, hermano. O quizá hay alguno de nosotros atravesamos por ahí, por Babilonia. Si así es, si así fue o si así va a ser, hermano, quisiera que recordara algo de este mensaje. Si nomás esto recuerda, está bien, con eso hay, hermano. Babilonia no es para siempre. Dijo lo que leímos en el libro de Jeremías, de Crónicas ahorita, hasta que se cumplió el tiempo. Babilonia tuvo un principio y tuvo su final. ¿Qué le parece si me acompaña ahí mismo en Jeremías, pero ahora en el capítulo 51, los versículos del 1 al 10, hermano? ¿El 51 del 1 al 10, por favor. Ok, hermano, ya está por ahí. Dice el versículo 1: Así ha dicho Jehová: He aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. En esta parte del versículo 2, hermano, dice que mandará aventadores. En el centro de rehabilitación me llevé un aventador. Hablando, ¿se acuerdan en la clase que tuvimos hace 2-3 miércoles los que estuvieron por aquí? ¿Quién estuvo por aquí en la clase donde hablamos de las metáforas que hay en la Biblia, que la mayoría de las traducciones nuevas ya las omiten con la intención de tener más claridad, pero al omitirlas también sacan la intensidad realmente de lo que la palabra de Dios dice? Un aventador, hermano, era una tabla que al final tomaba esta forma, mire, como la bocina, y salía el mango para acá. Entonces con ese, hermano, llenaban o echaban en la era, en aquella región muy probablemente fue trigo, echaban los manojos de trigo. Aquí lo podemos haber visto, a lo mejor nos tocó con el frijol, ¿verdad? Que traían de la labor el frijol y echaban un poco en el suelo. Si tenían una era, pues en la era, y si no, a veces en una lona o barrían muy bien el piso o en un cemento.
echaban frijol y luego caminaba el caballo, daba vueltas. ¿Todavía te tocó, Adrián? No, pura modernidad. A ti sí, Lauro. Que caminaba, daba vueltas el caballo, pisando para que el grano del frijol se saliera de la vaina. Esperaban a que el airecito no estuviera ni muy fuerte, y Dios provee de todo, porque en el tiempo de cosecha del frijol empieza a hacer viento. Mande, rengo, le grita uno al viento. Y por ahí del Día de los Muertos, ya empiezan los ventarrones. Entonces caminaba el caballo y lo aventaban y empezaba el viento a llevarse la paja. Hasta que se iba limpiando el frijol, y ya después con un viento más suave se sacaba lo más fino en una barrica. Cada quien tenía su técnica y su estilo. En el caso que está mencionando aquí de los aventadores, en el versículo 2, muy probablemente habla de trigo, hermano, o de cebada. Se hacían los manojos, todos acomodados por su base, y luego, hermano, se azotaban contra el suelo. La avena yo creo así se desgranaba también, ¿no, Lauro? O cómo desgranaban la avena, no hacían manojos y la golpeaban así contra el suelo, que la espiga soltara todos los granos. Y luego otra vez se aventaba. Cuando la palabra de Dios dice, enviaré mis aventadores, es decir, van a ir y te van a tomar y te van a azotar y te van a azotar contra la piedra, tus hijos y todo. Lo que en el Salmo 137 al final leímos, aquí está donde Jeremías se lo está profetizando a Babilonia. De todos lados van a venir, te van a azotar contra el suelo y te van a aventar fuera de donde has conquistado. Y luego dice, hermano, el versículo 3, diré al flechero que tensa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Viene la venganza de Dios. Babilonia vimos ahorita que no perdonó ni a los ancianos más decrépitos, ni a sus jóvenes, ni a sus doncellas. Ahora viene la venganza de Dios y le está diciendo a todos, no, todos, partes de todos reinos van a venir contra Babilonia, y dice que van a tensar su arco. Dice, no perdonen a sus jóvenes, destruyan todos. En el 4 dice, caerán muertos en la tierra de los caldeos, alanceados en sus calles, es decir, con lanzas, picados con lanzas en las calles. Dios está anunciando el final de la tragedia, el final de las consecuencias en las que ellos mismos se pusieron, el pueblo de Dios. Si ya pagaste suficientes consecuencias, ahí viene el fin ya de esta tragedia, dice el Señor, y manda a sus aventadores. En el versículo 5, hermano, dice, y este versículo, hermano, si puede memorizarlo, si puede escribirlo o subrayarlo, cuando menos en su Biblia, dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Este versículo 5 nos enseña, hermano, que aunque Judá e Israel pecaron en abominable forma contra Dios, Dios no ha muerto para ellos. No han enviudado de Dios. Hermano, yo no sé la magnitud de tu pecado, que en el pasado, en el presente o en el futuro, nadie lo puede saber más que tú y Dios, hermano. Pero recuerda siempre, hermano, que Dios no ha muerto para ti. No has enviudado de Dios. Dios sigue estando ahí para ti, hermano, anhelando tu regreso, anhelando tu perdón y deseando que no atravieses por esa tragedia. Pero si atraviesas, hermano, recuerda que Él no va a morir para ti. Dios va a estar ahí siempre, 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 hermano, para nosotros. Versículo 6. Este es el otro. Nos vamos a recordar tres cosas, hermano. No has enviudado de Dios. Versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Dios, le dará su pago. Huid de Babilonia. Babilonia es tu tragedia, hermano. Babilonia es tu pecado. Babilonia es aquello que te esclavizó.
aquello donde cantabas con tristeza, donde añorabas lo que antes tenías, donde acabaste después de perder todo, eso es Babilonia. Y dice el Señor, huye. Dios no ha muerto para nosotros, hermano. Lo siguiente es huir. No te acostumbres a Babilonia, hermano. No te hagas a tu tragedia. No. Hay gente que hasta amor le agarra, hermano. Mi cáncer, mi pobreza, desde mi accidente, hacen suya la tragedia, hermano, y no la quieren soltar. Pues Dios te dice, huye. Yo no he muerto para ti, huye, me dice el Señor. Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Fue tanto el poder de Babilonia que a todo mundo, hermano, lo traía caído. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Esto es una forma de burlarse de Babilonia. La va a herir, dice el profeta, de tal manera el Señor, que no va a haber bálsamo ni ungüento que la cure. Versículo 9, curamos a Babilonia y no ha sanado. Y luego miren lo que dice aquí, hermano. Este es el tercer punto que me gustaría que al menos por hoy recordara. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Hermano, no has enviudado de Dios. Huye, pero no corras huyendo como gallina sin cabeza, hermano. ¿Quién ha matado una gallina y le ha cortado la cabeza o ha visto cuando le dan el hachazo así en el leño? Corre, corre, hermana, para todos lados y vuela y brinca y maltrata la carne. No corras como gallina sin cabeza. Huye, pero mira hacia dónde. Cada uno a su tierra. Vuelve a casa, hermano. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a tu hogar. No has enviudado de Dios. Huye, pero vuelve a casa. Tu Padre te está esperando. Vuelve a casa, hermano. Vuelve a casa. No sé si pudieran hacerme el favor de ayudar poquito para concluir y al final el canto de... ¿Cómo se llama? Incomparable. Pero mientras, poquita musiquita, por favor. Hermano, no lo olvides. Dios no ha muerto para ti. Huye, pero ve a casa. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos hecho sordos a la voz de Dios? Muy probablemente diste espacio a que llegara su mensaje a ti y evitaste una tragedia, hermano. Evitaste que Babilonia fuera realidad porque le diste oído a Dios. Felicidades, hermano, por eso. Aprende y dale oído a los mensajeros que Dios te manda cada vez, hermano, que te desvíes de su camino. ¿Cuántas veces, hermano? Quizás estemos ahorita escuchando la voz de Dios, quizás este mensaje es para ti, hermano. Quizás el de la voz te está hablando a ti. Quizás te has apartado de tal manera de Dios que te encaminas irremediablemente a la tragedia, hermano. El pecado está controlando. Va a llegar el momento que Dios se colme y te va a dejar a merced de las consecuencias de tu pecado y vas a encontrar tu Babilonia, hermano. Si es tu caso, Dios quiera que no sea así, hermano, y que nunca, nunca, nunca ninguno de los que aquí estamos tengamos que vivir esto otra vez o quizá por primera vez. Hermano, esto es simplemente historia, hermano, como los libros de texto. Si no lo traemos a Jesús, si no lo entendemos con la gracia que el Señor Jesucristo nos da, hermano, y con su palabra a la luz del Nuevo Testamento. No es necesario que busque, hermano, yo le voy a leer lo que decíamos ahorita, hermano.
Dios no ha muerto para ti, mi hermano. Dios no ha muerto para ti. Juan, hermano, en su evangelio escribió: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo, hermano, no ha dejado de amarte, hermano. Satanás te ha engañado diciéndote que Cristo ya quiere, que estás desechado, que para qué vas con los pellejos si ya le diste la carne al diablo. Mentiras de Satanás, porque Juan lo asentó en su palabra, hermano, en el evangelio de Dios, en la palabra de Dios, que Él los amó hasta el fin. En el mismo evangelio de Juan y el mismísimo Señor Jesucristo hablando, dice: si me amáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. No has enviudado de Dios, hermano. Jesucristo te va a amar eternamente, y su consolador, hermano, va a estar para siempre. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si llegas a caer en la infidelidad tú, hermano, o yo, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No has enviudado de Dios, hermano. Dios no ha muerto para ti. Que no te engañe Satanás. Huye, huye, hermano. Pedro, en el libro de los Hechos, hablando de Pedro, dice: y con muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Huye, hermano, de esta perversa generación. Tú sabes dónde tienes que estar y dónde no, hermano. Huye de esos lugares, hermano. Huye de tu Babilonia que te tiene esclavo. A los Efesios les escribió Pablo: y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Huye, hermano, huye, ya deja de estar mezclado con las tinieblas. Si no te llevó ya a tu Babilonia, vas derechito para allá, hermano. Huye. Dios no ha muerto para ti, huye. A Timoteo le escribió Pablo diciendo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Huye, pero no como gallina sin cabeza. Huye a la casa del Padre. A ver si se sabe este pasaje, hermano Armando. Lucas lo registró de esta manera. Lo conocemos, hermano, es la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que malgastó sus bienes, que de manera pecaminosa le pidió al padre y se fue y anduvo en pecado y no escuchó a los mensajeros, y con prostitutas y con gorrones se acabó todo, hermano, todo, al grado que trabajaba cuidando marranos y deseaba comerse las algarrobas, hermano. Las algarrobas son así como en los mezquites, ya ve que crecen unas vainitas que tienen semillas adentro. Esas son las algarrobas, se las molían a los cochis, hermano. Por aquí, nuestros antecesores en estas regiones podemos encontrar en piedras, en peñas, unos huequitos donde hacían morteros para moler también eso y hacían una harina. Pues de eso, así las algarrobas, así tal cual les deseaba al hijo pródigo comerse. Porque se alejó del hermano y estaba atravesando por su Babilonia. El hijo pródigo estaba viviendo la tragedia de haber desobedecido a su padre y tener que afrontar las consecuencias. Pero llegó el día, como dije, que volvió en sí. Volvió en sí, hermano.
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo hizo, hermano. Y dice la palabra de Dios que se levantó y fue corriendo, hermano. Huyó de donde estaba, entendió que su padre no había muerto para él. Su padre lo seguía amando, lo entendió, hermano, y huyó de su Babilonia, de ahí de entre los marranos, hermano. Y dice que fue buscando a su padre, pero no dice que llevara a los marranos, hermano, uno abajo de cada brazo. Los marranos los dejó, hermano, dejó lo más que pudo allá en la suciedad. En Babilonia, hermanos, cuando huyas no te lleves nada, no hagas lo que la mujer de Lot, que seguía llorando y volteando para atrás. Cuando es huir, hay que huir, hermano, lo más ligero posible, que nada te detenga ni te sea de contrapeso cuando vayas huyendo de Babilonia, hermano. Y dice la palabra de Dios que su padre a lo lejos lo vio venir. ¿Cómo supo el padre que era él? Pues lo conocía, hermano, hasta en Chile Colorado lo hubiera reconocido. No venía en Chile Colorado, pero venía cubierto de excremento de puercos, hermano, apestoso. Yo no sé quién ha entrado ahí a un lugar donde se crían los marranos, pero con que roces así una tabla del chiquero quedas oliendo a marrano. Así venía este muchacho, hermano, huyendo de ese cochinero, pero hacia la casa de su padre. El que lo conoció, lo vio y contra toda costumbre, contra todo reglamento salió corriendo y lo abrazó. Ni chance le dio que le diera explicaciones, ni pretextos, ni nada, lo abrazó. ¿Qué es ese aroma que me da? Quítate esa ropa, traigan la mejor ropa para mi hijo, él ya no tiene por qué estar oliendo a pecado ni a Babilonia. Póngale la mejor ropa y que la gente sepa que es mi hijo, y vas a ver cuando traiga este anillo puesto que siempre ha sido mi hijo y que aunque se marchó, ya está de nuevo en la casa del Padre. Vuelve, hermano, vuelve a la casa del Padre. Si te ves en una situación en la que tuviste que irte, según tú no había solución, te dejaste envolver, si en un futuro pasara, hermano, recuerda, Dios no ha muerto para ti. Huye, pero no a cualquier lado. Huye a la casa de tu Padre. Ahí, hermano, ahí vas a estar bien. Ahí te está esperando el Padre con los brazos abiertos, listo para tomarte y empezar a limpiarte y quitarte todos los vestigios de la tragedia por la que atravesaste, toda la suciedad que aún te viene cubriendo. El Padre te va a hacer nuevo otra vez, porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano, Él las hace todas nuevas. No tienes por qué conocer Babilonia, hermano. Escucha las advertencias a tiempo. Pero si algún día llegas, hermano, o conoces a un hermano que llegó, dile esto: hermano, Dios no ha muerto para ti. Huye, pero ve a la casa del Padre. Hermano, si usted quisiera, nos pondríamos de pie y nos uniéramos en una oración.